Como estábamos orando, estamos terminando el último sermón del Evangelio de Lucas. 2 años pasando porción tras porción de lo que fue el registro de Lucas para un hombre llamado Teófilo, como un manual de discipulado para este hombre. Y al terminar este día, yo quiero animarte a que tomes este cierre como esa convicción del Espíritu Santo para salir en su poder, a vivir lo que tengamos que vivir esta semana. Nosotros sabemos que estamos cerrando un año, nos ayuda a contabilizar, a descansar, a hacer ajustes, pero los días continúan. Realmente el fin de año total será cuando Él regrese. Ese será ese día anhelado, soñado por cada iglesia que proclama el nombre de nuestro Señor. Y este último pasaje, antes de entrar a leerlo, también quiero decirte que ha sido una gran bendición para mi vida ver cómo Jesús, en su preocupación mayor al resucitar, no fue ir al mejor auditorio que existiera en Israel. No fue llenar una plaza pública, ni siquiera derrocar al rey de turno. Su propósito fue ir a los suyos. Como un anhelo de esa eternidad que Él conoce, lo que va a pasar en un futuro de verse con los suyos, sale directo a verse con sus discípulos. Y eso es lo que vamos a leer en este día. La semana pasada estábamos terminando de los 2 discípulos que caminaban hacia Emaús, tristes, decepcionados. Su teología no les había servido para mucho hasta que la presencia de nuestro Señor y la manera en que Él aborda sus dudas, sus dolores, les hace regresar corriendo a verse con los discípulos. Leamos esta última parte, está en el capítulo 24 de Lucas. Y vamos a leer desde los versos 36 hasta el final. Y mientras leemos, pensemos cómo es que la misión del Rey resucitado, Cristo resucitado, impacta a estos discípulos y a nosotros también. Leamos verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, está hablando de los del camino de Emaús que llegaron, se vieron con los discípulos y empezaron a contar las historias con Jesús. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. La siguiente escena, verso 44. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad
hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y la tercera escena, verso 50. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. La palabra del Señor para nosotros. Quisiera que pensaras en estos tres momentos, verso 36 al 42, verso 44 al 49, verso 50 al 53. Tres realidades que nos presenta este pasaje. Momentos finales cuando Jesús resucita y se encuentra con los discípulos. ¿Te llamó la atención algo de ahí? ¿Sí? ¿Pudiste pensar, subrayar algo? Por ejemplo, en esa primera escena, cuando Jesús se aparece a ellos, que les dice, paz a ustedes, ¿se imaginan el susto? Si todos pensaban que Jesús había muerto y ya, encontrarse con Jesús, por eso aquí muestra con lujo de detalles el deseo de nuestro Señor de decirles, esto es verdad. Yo resucité. O, por ejemplo, el segundo momento en el que Jesús nuevamente tiene que decirles, esto tenía que cumplirse como estaba anticipado por Moisés, por los profetas, por los salmistas. Y les comisiona. O el último momento que me parece tan hermoso, este cierre de este evangelio cuando Jesús, yo me imagino como dice él mismo, cuánto los quise reunir como la gallina, los polluelos, y los reúne ahí y los bendice y se va. He estado pensando mucho cómo hubiese sido el Nuevo Testamento sin los Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro de Lucas. Aquí no termina. Aquí termina el primer libro, la primera parte. La segunda parte es el libro de los Hechos, cuando vemos cómo el Espíritu Santo viene con poder para tocar a estos hombres débiles. Mira, este primer momento. El primer momento es importante, la presencia de Jesús, que trae paz. Al mundo paz nació Jesús, se canta en esta época. Pero mira cómo Jesús llega a ellos y Lucas describe cómo estaban sus corazones. Dice verso 37, estaban aterrorizados, estaban asustados, pensaron que habían visto un espíritu. Yo no sé si a ti te pasa. Todo ser humano que yo conozco, aún el más valiente, en una noche en una cabaña y que tiene que salir tal vez a la nevera y ve una sombra que se mueve aparentemente algo raro. ¿Qué le pasa a ese hombre así musculoso cuando percibe una sombra alrededor? Aterrorizado. De nada sirve esa fuerza. Mira, los discípulos estaban muy asustados porque no entendían todavía que era necesario que Jesús muriera y resucitara. Y tal vez algunos de los que estamos acá, hasta el día de hoy, aún todavía dudamos de eso. ¿Cómo es que Jesús murió y resucitó? Eso fue hace 2000 años, ¿qué tiene que ver conmigo? Aquí aparece Jesús y les da unas pruebas muy claras. ¿Por qué están ustedes asustados? Tóquenme. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el discípulo que dudaba mucho? Tomás. Y que en otro relato es el Señor que le dice, Tomás, toca. Comprueba por ti mismo que esto es verdad. Que todo lo que se anticipó vendría a cumplirse en Jesucristo.
Y me gusta en este primer momento la paz que trae la presencia de Jesús a discípulos temerosos. Y tengo que decirte que ha ministrado mucho mi corazón en tiempos cuando he tenido angustias, he tenido momentos difíciles y he podido ser testigo de la paz de Cristo. Es lo primero que Jesús dice acá: paz a ustedes. Tú lo sabes. Esta expresión shalom significa que tengas bienestar en todas las áreas de tu vida, en todas las esferas de tu vida. Paz a ustedes. Pero la paz que ellos experimentarían era la misma presencia de Jesús con ellos. Y como si fuera poco, para que ellos comprendieran que realmente no era un espíritu por ahí, un fantasma, les dice: bueno, ¿qué tienen de comer, muchachos? ¿Y cómo es que el Cristo resucitado, nuestro Señor, se rebaja a tal punto, ya sin necesidad, ya va a salir a estar con su Padre? ¿Y qué tienen ustedes de comer? ¿Ustedes creen que Él tenía hambre? Él quería comprobarles lo que ocurre una vez Él muere y resucita. Un cuerpo glorificado. El testimonio que dice el apóstol San Pablo, que tú y yo tendremos, hermanos, esa dicha y esa bendición una vez muertos, y Cristo regrese y nos levante de entre los muertos. Tu cuerpo será un cuerpo glorificado. Pero aquí Jesús dice: deben de comer, tienen algo. Y ellos se rebuscan y le presentan a Él un pedazo de pescado, ni siquiera todo el pescado, un pedazo de pescado asado. Él lo toma y lo come delante de ellos. Eso que Él hace es para los discípulos, para su paz, para que perciban que es verdad este cumplimiento físico, que Jesús murió realmente y resucitó, y no fue sencillamente una historia o el Jesús espiritual que resucitó, no, físico. El segundo momento que Jesús hace aquí con los discípulos es que ya se centra no en lo físico de Él resucitado y cómo lo podían tocar, y le dice: pálpelo, yo no soy ningún espíritu, miren que me estoy comiendo un pescado delante de ustedes. Es el enfoque en la Escritura, el enfoque en la palabra. Y les dice en este momento: esto era lo que yo les estaba diciendo, que tenía que cumplirse. Lo que Moisés, lo que los profetas y los salmos hablaban acerca de mí. Y hace eco nuevamente a lo que Jesús estaba dialogando con los de camino a Emaús, que Él empezó a caminar con ellos, recuerdan los 11 kilómetros, a caminar con ellos, y les decía todo lo que las escrituras hablaban acerca de Él. ¿Qué escrituras eran estas? Antiguo Testamento, Moisés, los profetas y los salmos. Y apuntan nuevamente a algo que es tan importante, que ya tomaremos en las reflexiones, que es la palabra de Dios en los discípulos. Si lo primero que hace es calmarles su corazón angustiado, porque fíjate cómo Jesús nos trata. Él no solamente quiere venir y que sepa las cosas correctas, trata el corazón, trata la angustia, trata el temor, la turbación. Pero no solamente se queda ahí. Por si de pronto tú crees que el cristianismo es para calmar conciencias y traer emociones hermosas y que tú ya te sientas bien, sí lo hace. Pero una vez el Señor trata con eso, hablemos de la palabra. ¿Por qué Jesús tiene que repetirles nuevamente eso? ¿No será que para estos discípulos el asunto de las escrituras, aún sabiéndolas, como que nuevamente tenían problemas en entender y conectar que lo que Génesis, que lo que Isaías,
Es lo que el Salmo 23 tiene que ver es con Jesús. Dios todavía les costaba conectar que las Escrituras tienen que ver con el Señor. Pero ocurre aquí un milagro. ¿Qué es mi oración por ti y por mí? El verso 45, subráyalo. Pídele al Señor que para el 2023 esto ocurra cada mañana. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Mira, esto es una obra sobrenatural. Yo conozco infinidad de personas que inclusive han estudiado teología, que se han dedicado a decir, bueno, vamos a leer la Biblia si realmente es cierto, y pasan de tapa a tapa y no ocurre nada. Dicen, no, eso es puro cuento. Porque aquí el Señor Jesús, al acercarse a los discípulos, les da una clave poderosa. No es posible comprender las Escrituras, sencillamente por nuestra lógica, por muy buena que ésta sea. Se requiere de una intervención soberana. Y esto es lo que yo puedo pensar que Lucas quiere dejarle al finalizar este evangelio a aquel que le escribe. Puedes leer todo lo que tú quieras, pero es solo una obra soberana que abra tu mente para que entiendas las Escrituras. La clave no está solamente en leer y memorizar, sino que el Señor venga y abra esa llave de la mente y tú puedas decir, por fin entiendo que el buen pastor en el Salmo 23 tenía que ver con Jesús. Por fin comprendo que Jesús es mucho más que Moisés. Es una obra soberana que a Dios le place darle a sus discípulos. Dios se complace en abrir las mentes duras y cerradas de los discípulos. Y quiero que tomes mucha atención porque tal vez llevas tanto tiempo estando asistiendo a lugares, a iglesias, pero todavía nada. Hoy te quiero invitar a que ores pidiendo al Señor que esa intervención llegue a tu vida, que Él abra tu mente. Ahora, Él la abre y no es solamente para que uno se dedique a leer y leer y leer. Claro, hay que leer, hay que memorizar, pero fíjate cómo Él hace el énfasis en el Evangelio, principalmente después de que les abre la mente. No les dice, ahora vayan solitos y estudien en un seminario y tengan maestrías y doctorados y entonces ustedes serán buenos discípulos de Jesús. No. Enfoca el Evangelio y les dice, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara, ¿qué dice ahí? Esa palabra es importante ahí. El arrepentimiento para el perdón de los pecados. No es solamente que tú asientas con la cabeza y digas, ay, sí, yo creo en Cristo Jesús. Sí, ¿verdad que Él vino hace 2000 años? De hecho, anoche estábamos cantando frente a un pesebrito y recordando que Él vino y nació y que murió y que fue a la cruz y que resucitó. Y sí, mira, yo soy cristiano. Si hasta el día de hoy tú no reconoces que esto es vital en el Evangelio, lo dice nuestro Señor Jesús. Arrepentimiento. No remordimiento. No es sentirse mal porque le hice daño a otros o porque he estado lejano de Dios. Ay, no, y sí, qué embarrada la que le hice ayer precisamente a mis papás que no fui a celebrar. No, qué embarrada. O qué embarrada que yo hice este daño, que ojalá fuera solamente eso, algo más grave. No es remordimiento.
Tampoco, y usted me entenderá, es que usted se encuentre en una situación en que es pillado pecando y tú dices, ahora sí, no, ahora sí, perdóneme. Arrepentimiento, según la Escritura, es una obra que hace el Espíritu en nuestro corazón. Para que yo mismo en primer lugar reconozca el daño, la distancia y la lejanía que tengo de Él. Y la manera en que yo vivo tan lejana de nuestro Señor en primer lugar hace que traiga esos efectos en el hogar, en el trabajo, en la manera en que yo me miro y miro a otros. Por eso el Evangelio no es solamente asentir con la cabeza que Cristo vino, nació, murió y resucitó, y asistir a una iglesia y servir y dar diezmos y hacer cosas muy buenas y muy bonitas. Tiene que ver con arrepentimiento. Y desde ya te pregunto, ¿el Señor está tocando tu corazón? ¿Hay algo hoy 25 de diciembre que Él está moviendo para decirte, mira, arrepiéntete? Tal vez algunos dirán, no, pero eso fue hace 20 años cuando me entregué a Cristo, pastor. Ese día yo recuerdo que yo me arrepentí. Bueno, lee las Escrituras. En Apocalipsis, el Señor le habla a las iglesias y le dice, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte, cristiano. Que la vida del cristiano, decían los reformados, es arrepentimiento todos los días. Si tú tienes que predicarte el Evangelio, no es solamente decir que Cristo vino, nació, murió y resucitó, sino que tú necesitas arrepentirte. Y tal vez hoy de 25 de diciembre, lo mejor que puede ocurrir al celebrar la Navidad, la Natividad, la venida de nuestro Señor, es decir, Señor, gracias, porque tú me das hoy la posibilidad de estar en paz contigo, de estar reconciliado contigo. Esto no es algo que yo pueda hacer por mi propia mano, sino que viene de ti. Y Él les termina diciendo, ustedes son testigos de estas cosas. Y les da este regalo de Navidad. Ustedes son testigos, pero no van a ir en sus fuerzas. Por favor, no es solamente ir y hablar y repetir como loritos lo que les estoy diciendo. Eso no funciona. Ustedes tienen que esperar que venga la promesa de mi Padre. ¿A quién se está refiriendo? ¿Cuál es la promesa del Padre? Juan capítulo 14, 15 y 16. Yo rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Él los guiará. Él también los convence de pecado y de juicio. Él los llena del fruto de justicia, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Él los va a revestir de poder de lo alto. Mira, yo sé que esto no es tan emocional como uno quisiera, como que lo enchufa a uno al espíritu y uno siente electrizantemente salir a predicar el Evangelio, dejar los pecados y vivir una vida para Él. No, yo quisiera eso. Pero la verdad es que la obra del Espíritu se construye cada día cuando yo vivo en su palabra y cuando someto este corazón y lo rindo a Él. Habrá días en los que el Espíritu me electriza, ¿cómo no? Pero no es la constante por si lo esperas. Pero ¿sabes qué? Ese poder sí realmente transforma vidas. ¿Cómo lo sé? No solo por mi testimonio, sería lamentable enviarles a la casa diciendo, no, pues mire, Carlos, Dios lo ha tocado el Espíritu, entonces vaya tranquilo. No, testimonio de las Escrituras. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos discípulos cuando viene el Espíritu Santo? Y lo puedes leer en el libro de los Hechos. ¿Cómo es Pedro?
impulsivo, ¿cierto? Como que va y viene, como que no te negaré, pero te niego. Enredado Pedro, y viene el Espíritu Santo con ese poder sobrenatural en Hechos 2, y es el primero que se para a predicar el mejor sermón de su vida. Y salen por esos pueblos polvorientos de Jerusalén predicando el Evangelio. ¿Cómo es que Pedro, el Señor le dice que vaya también y le habla a los gentiles y luego no quiere ir? Y es en Hechos 10 cuando el Señor le muestra esa pantalla y le dice: no llames inmundo lo que yo he santificado. Y él tiene que ir aunque no quiera. Es el Espíritu empujándolo, impulsándolo, moviéndolo. Poder de lo alto. ¿Poder para qué? Para predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos santifica, y ese es un poder sobrenatural, limpiar la inmundicia de nuestros corazones, limpiar lo desviado de nuestras mentes, lo torcido de nuestras acciones, aún las mejores acciones sin Cristo. Internamente tú y yo sabemos que son torcidas, que son para nuestro propio reconocimiento. Poder de lo alto. Y finalmente Jesús los saca de la ciudad, los lleva a Betania. Y como que ese recordatorio, yo creo que Lucas recuerda, le recuerdan los que le dijeron cómo fue que él bendijo los panes y se multiplicaron. Porque él dice aquí que levanta sus manos, pero no hay pan. Y les bendice a ellos. Y mientras los bendice, es separado, llevado al cielo. Y ellos se quedan adorando al Señor y yendo al templo todos los días para adorarle. Así termina este evangelio precioso. Yo quiero dejarte con 3 reflexiones que espero sean de tanta edificación y confrontación como lo han sido para mí. Porque, ¿qué se proponía Jesús al terminar así esta historia? ¿Cuál era el plan de Jesús con estos discípulos? El rey que viene a sus súbditos y los trata primero en sus corazones temerosos, luego les habla la palabra como central en la vida del discípulo y después los bendice. Mira, en primer lugar, yo quiero invitarte a reflexionar que la vida de fe es una relación y no una religión. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Y creo que algunos hasta lo evangelizamos de esa manera, diciéndole: mira, entrega tu vida a Cristo. No, Cristo no es una religión, es una relación. Bueno, quiero clarificar un poco eso a la luz de este texto, porque ¿qué es una religión? Una religión, dice los diccionarios, es la creencia en Dios o en dioses que debe ser adorado usualmente en un sistema de creencias, reglas y rituales. En esencia, una religión es lo que el ser humano tendría que hacer, entre comillas, para estar bien con Dios. ¿Ok? Entonces la religión te va a decir a ti: tienes una serie de reglas y tienes que obedecerlas, y si tú las obedeces, entonces vas a estar bien con Dios. Algunos se van por esa línea, ¿cierto? Entonces es como una lista de chequeo. Ir el domingo 25 de diciembre contra viento y marea al culto. Chequeo. Servir a los necesitados. Chequeado. Dar para la obra del evangelio. Chequeado. Venir a la iglesia porque mis papás me lo pidieron y tengo que leer esa Biblia todos los días. Chequeado. Entonces estoy bien con Dios. Eso es religión. ¿Ok? Lo otro son los rituales. Entonces yo participo a diferentes rituales que existen. ¿Verdad que a todos se bautizan? Entonces yo me bautizo y eso significa que estoy bien con Dios.
Ay, la cena del Señor, cada mes la hacemos en esta iglesia, el próximo domingo la vamos a tener, ven por favor, a la primera cena del año. Entonces es un ritual que tenemos, vamos a hacerlo porque eso es lo que me hace cristiano. Rituales y reglas. Pero el Evangelio no es eso. Si leíste la Escritura, Jesús no vino a decirles, ahora sí me van a obedecer, muchachos. Resucité, obedezcan. No. Si percibes la fuerza del pasaje, tiene que ver con Jesús estando con los suyos en relación. Jesús importándole aún sus preocupaciones y angustias, viniendo a Él. Jesús no es el institucional, ahora sí desde arriba me van a adorar. No, Él viene a los suyos. El Dios hecho carne vino a los suyos para decirles que a través de su vida y su muerte ya está restaurada la relación con el Padre, que necesitas solamente arrepentirte y entregar tu vida a Él. El Evangelio es diferente a cualquier religión. Porque religión es pórtate bien, haz las cosas como tienes que hacerlas y Dios te va a amar. El Evangelio es Jesús viniendo a estos hombres quebrados. Mira, Pedro le negó. Pedro le negó. Y aún así, Él viene a Pedro. Él viene a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Por qué? Porque el Dios hecho hombre vino a restablecer lo que estaba quebrado entre Dios y los hombres. Es una relación. Es una relación diaria, constante. Habrán días muy buenos, hay días difíciles, pero es diaria, es constante. Y si son difíciles, te lo digo, es por este corazón pecador, que le cuesta, que se resiste, que no es natural para ese corazón arrodillarse y buscar al Señor cada día y leer su palabra y dejarse tocar, influenciar por el poder de lo alto. El Evangelio es una relación. Ahora, debo clarificarte que también tiene reglas y rituales. Pero estos no son la base para la relación con Dios. Estos son como una expresión de gratitud, como una manera consecuente de aquel que ha recibido la gracia de estar en paz con Dios. Aquel que está en paz con Dios quiere estudiar su palabra. Aquel que está en paz con Dios quiere irse de misiones, quiere dar. Aquel que está en paz con Dios quiere estar pasando tiempo con Él y con los suyos en su iglesia. Pero no es que tú haces esas cosas para estar bien con Dios. No, eso es religión humana. La religión pura es estar en paz con Dios y esto saldrá. ¿Acaso, dice Jesús, saldrá un fruto bueno de un árbol malo? No. Si el árbol es transformado de lo profundo y la médula desde su raíz, obviamente dará buenos frutos y esos frutos los vamos a apreciar todos y los vamos a celebrar. Por eso el examen para ti hoy es si tú realmente eres un discípulo según los términos de Jesús. Porque tal vez, y esa es la carga que tenemos los pastores y predicadores, tener personas en la iglesia que solamente cumplen rituales y listas de chequeo y reglas. Porque nuestro anhelo es que tu relación con Dios sea tan pura, tan preciosa, que recuerdes que es por pura gracia. Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto no puede pararse y hacer buenas obras, pero un vivo sí.
Amén. En segundo lugar, la reflexión que me ha hecho pensar en este 2023 tanto. Algunos de ustedes conocen que vamos a sacar un cuadernito devocional. El propósito de ese cuadernito es que te recuerde que todos los días tienes una cita con Dios. Todos los días. Mira, si tú eres de las personas que dices que eres cristiano y vienes solamente el domingo a alimentarte de lo que otro estudió, no te va a ser suficiente. Si tú eres de las personas que dices, bueno, yo llego al grupo pequeño, allí me leen la escritura, oramos y eso está bien, no te va a ser suficiente. Estás anoréxico espiritual. Pero ¿sabes qué? La reflexión poderosa que nos deja Jesús al terminar este evangelio es que aquel que se llama discípulo de Jesús conoce la teología de su maestro. No existe discípulo, oye bien esto, que se llame seguidor o discípulo de alguien que no conozca su teología o filosofía. No existe tal. Tú podrás decir y admirar a alguien y decir, no, me parece tan chévere esa persona, yo reconozco que esa persona tiene unas capacidades excepcionales, sí, yo lo sigo en Instagram o qué sé yo. Pero ¿tú sabes realmente lo que piensa esa persona para seguirle? El discípulo conoce la teología de su maestro. El discípulo conoce la doctrina de su maestro. Y tristemente hoy en día, déjame decirte esto con mucho amor, pero con mucha verdad, iglesias se están llenando de personas que se llaman cristianas, pero que no conocen lo que piensa su maestro. Nada, se sienten bien, no, me sentí muy bien. Esta semana estaba leyendo yo de no recuerdo el nombre, así que ni me lo pregunte, pero un vallenatero que entró en vallenatero, para los que de pronto no saben qué es, alguien que canta vallenatos. ¿Ok? Costeños, vallenato. Y que entró en una enfermedad que pensó que iba a morir. ¿Por qué? Porque era licor, drogas, sexo, perdido. Y resulta que en la clínica estaba yo leyendo como su historia, alguien le habló de Jesús. Y recién, bueno, entrega su vida, ¿cierto? Eso es lo que cuenta ahí. Y cuando se para, lo primero que hace es ir a un concierto como de cristianos y empieza a decir que Dios le sanó, que aunque todavía está en su proceso y su problema, que Dios le sanó y que él es, bueno, un seguidor de Jesús, ¿cierto? Un discípulo. Pero eso no ha pasado ni un mes. Y no quiere decir que no haya una obra ahí, yo no puedo cuestionar eso, solamente el Señor sabe. Lo que sí puedo decirte es que si uno se autoproclama seguidor de Jesús, debe conocer su doctrina. Debe ser un seguidor realmente de lo que él piensa. Por eso, cuando Jesús llega a donde sus discípulos, no les dice solamente, ay muchachos, vea tan bacano que va a ser la vida eterna, tóquenme. No, señores, acá. Creer es también pensar, decía John Stott. Creer es también pensar. ¿Cómo estudias tú la palabra? ¿Tú entiendes lo que dice la Escritura? Realmente mi deseo es que hoy salgas con esta sensación en tu corazón que debes decir, Señor, abre mi mente para que entienda las Escrituras, abre mi mente para que entienda las Escrituras. Señor, necesito que tú intervengas hoy y que hagas eso que hiciste con esos discípulos. Pero tú, cristiano, si te llamas así, si pones en tu Instagram, en Facebook, en tus estados de WhatsApp, textos bíblicos, mira, te digo, es terrible si solamente estás copiando algo que otro dijo.
¿Tú crees esas cosas que realmente andas poniendo por ahí? ¿Tú las has masticado tú mismo, las has rumiado, has comido para ti mismo a Cristo todos los días en la palabra? ¿O es solamente que de oídas le he oído? Cristo Jesús les dijo, era necesario que así ocurriera, como estaba escrito. Y finalmente, esta reflexión que tiene que ver con la promesa que Jesús les recuerda ahí. Yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Necesitamos ser bendecidos por Jesús con esa promesa. Si tú eres un creyente verdadero, déjame decirte que el día que entregaste tu vida a Cristo, el Espíritu fue el que hizo esa obra preciosa. Y vino a tu corazón y ha tocado esos lugares duros de tu vida para que tú confieses no solo que Cristo es el Señor, sino tus pecados más atroces. La obra del Espíritu. Qué aspecto tan precioso al terminar este evangelio. El poder de lo alto, el Espíritu Santo que viene a investir a los discípulos de poder. La palabra que utiliza el Nuevo Testamento para poder es dinamis, de donde viene la expresión dinamita. Y quienes conocen cómo funciona la dinamita, cuando van a hacer algunas construcciones aquí, utilizan dinamita todavía, ¿cierto? Indumil da el permiso y dan dinamita, ponen la dinamita. Hace poco hubo aquí una implosión de un edificio muy cerca que estaba mal y eso explota, ¿cierto? Eso explota y eso hace un daño terrible. Bueno, Jesús no está hablando que va a enviar a un gatico tierno, que tú vas a poder acariciar y, Espíritu Santo, qué lindo eres tú. Yo te puedo dominar, ahí estás muy mal, te voy a encerrar. No. Él envía un león. Un león. Se los digo por experiencia. Él va a destruir cosas de nuestra vida que están tan mal con Dios, como la manera tan superficial en que cristianos creemos que podemos vivir la fe. Como que pensamos que el Espíritu no se contrista, no se duele, no se entristece por actitudes, por pensamientos, por sentimientos. Poder de lo alto para sostenernos en los días difíciles. El día en que venga toda esa ideología de género a golpearnos la puerta acá y que tengamos que confrontar y decir que no creemos eso, creemos en la palabra soberana de Dios que dice que hay hombre y mujer y punto. Y aun si nos llevaran a cárceles, ¿saben por qué vamos a ir? No porque nos sentimos muy valientes. Yo no soy tan valiente. Perdóneme si usted pensaba. Es el poder de lo alto. ¿Sabe por qué matrimonios se sostienen a pesar de las crisis? Poder de lo alto. ¿Sabe por qué esta iglesia está aquí contra viento y marea y pronósticos, profetas del mal que han querido cosas en contra nuestra? Poder de lo alto. ¿Sabes por qué tienes esperanza en el 2023? Poder de lo alto. Así que quiero invitarte en esta hora a que en estas reflexiones, al terminar el Evangelio de Lucas, nosotros podamos hacer lo que hicieron los discípulos al final: postrarnos en adoración. Adorarte, Jesús, porque viniste a regalarnos la restauración con el Padre, una relación que se había quebrado por nuestro pecado.
Porque viniste a darnos eso que no podemos hacer por nosotros, y es entender las Escrituras. A abrirnos la mente. Nicodemo luchó tanto por entender que era nacer de nuevo y era el hombre más letrado que existía. Ven, Señor, abre nuestra mente. Concibe pensamientos tuyos en este 2023 para nosotros, Jesús. Pero por sobre todo, clamemos, iglesia, que venga el poder de lo alto. Poder de lo alto, que el Espíritu precioso venga a investirnos, revestirnos, transformarnos, cambiarnos. Cierra tus ojos, respóndele al Señor. Lo que Él ya ha dicho en su palabra para ti hoy. Señor Jesús, queremos ponernos delante de ti en esta hora. Yo quiero pedirte, Señor, que si en esta sala hay alguien que ha vivido su vida tan religiosa, externamente tal vez se siente tan bien haciendo estas cosas, pero sabemos que en el interior todavía está la zozobra, la inquietud de si realmente está en paz contigo o no. Ven, Jesús, como cantamos al inicio, ven a nuestro corazón. Acuérdanos, Señor, que tú eres más que prácticas, que tú eres más, Señor, que listas de chequeo, que tú eres la persona más valiosa que ha venido a este mundo. El Dios hecho hombre. Ven, Jesús. Abre nuestra mente, Señor, que ha estado tan cerrada, llena de pecados, llena de pornografía, llena de redes sociales, llena de amargura, llena de superficialidad, Señor. Haz que tu palabra tenga tal relevancia en nuestra vida, Señor, por favor. Que podamos verte en cada página, Jesús. Que podamos adorarte en cada verso, exaltarte, Señor, en cada libro, glorificarte, Jesús, en la historia de la salvación. Pero por sobre todo, Señor, anhelamos una visitación de tu Espíritu. Que públicamente pedimos perdón, Señor, en las maneras en que hemos contristado tu Espíritu, el orgullo y la altivez. Hoy venimos a ti, Jesús. Revístenos de poder de lo alto, por favor. Por eso queremos cantarte, Señor. Que nos laves con esta agua, agua preciosa, agua del Espíritu, agua viva, que de nuestro interior, eso lo dijiste pensando en el Espíritu, Señor, correrían como ríos de agua viva, que saltan para salvación, Señor. Por eso cantamos en esta hora, Jesús. Que tu precioso Espíritu Santo, Señor, nos llene de todo el bien y nos lleve cada día a la verdad
tuya, Jesús.